emprendimiento que viene promoviendo el talento de artistas independientes como lo es Victoria Zambrano, quien nos acompaña hoy. Victoria, hoy en nuestra charla Violencia Intrafamiliar, la otra pandemia del 2020, ella es abogada, magíster en Derecho Administrativo y actualmente representante de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual ante el Consejo Distrital. También es autora de 2 libros que hablan de esta temática y pues que viene promoviendo hace unos años. Entonces, bueno, Victoria, bienvenida a este espacio. Esperamos que esta charla sea de gran acogida por todos los asistentes. Y bueno, pues ya los dejo con ella. Si quieres, ya puedes ir compartiéndonos tu presentación. Ya les comparto la presentación. Primero quería complementar un poquito la presentación que me hiciste. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Victoria Zambrano. Soy abogada, representante de víctimas, como me estaban presentando ahorita. Y también represento a las víctimas en la Asociación Afecto en contra del maltrato infantil. Y aparte de eso, pertenezco a la Asociación Afecto hace muchos años, también como representante de víctimas, y trabajé como docente asesora en la Clínica de Violencia Intrafamiliar de la Universidad del Rosario. Entonces, es una experiencia bastante amplia en calidad de abogada, pero también quiero decirles, y por eso quería presentar directamente y mirarlos, digamos que no puedo a los ojos, pero sí muy cerquita, decirles que soy sobreviviente de abuso sexual y violencia intrafamiliar, y por eso me es tan importante hablar del tema. Primero, porque no quiero que se repitan más historias como esta. Segundo, porque sé lo que siente una víctima de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Tercero, porque decidí no quedarme en el pasado, sino comenzar a elaborar todos esos episodios de dolor y convertirlos en energía y en amor para trabajar por las víctimas. Lo otro que quería referirles es que estoy de negro. Estoy de negro por 2 razones muy importantes. La primera, estoy de negro por Salomé, por Isaías y por los muchos niños que desgraciadamente han muerto por causa de la violencia, el abuso sexual y el homicidio agravado. La segunda razón, y muy importante para mí, es decirles que perdí a mi mejor amiga, falleció el viernes, y quiero hacerle honor con estas charlas. La verdad pensaba aplazar algunas, era mi mejor amiga, mi parcera, mi cómplice desde el colegio, Pilatunas, bueno, entonces pues quiero hacerle honor. Entonces siempre me verán esta mariposa, siempre va a tener una mariposa en las charlas porque yo le decía a mi mariposa. Entonces, por los niños, por ustedes, por mi amiga, voy a presentarles esta charla. Quiero hablar desde mi sentir, desde la mirada de una víctima que se convierte en vencedora. Y quiero ser muy sincera con ustedes. Yo acá no les voy a dar lora sobre leyes. Leyes hay muchas y las consiguen a un clic en su celular o en su computador. Yo les voy a hablar de la realidad de las víctimas, de cómo yo veo que se sienten las víctimas, de cómo yo siento a las víctimas, a quienes reconocen que son víctimas, a quienes aún no han reconocido que son víctimas, y eso es muy importante para mí. O sea, esa es la mirada que le voy a dar y voy a ser muy sincera con ustedes. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir la presentación. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Entonces, damos inicio. Aquí ya estamos compartiendo la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la tenemos en pantalla. Perfecto. Entonces vamos a hablar de este tema, violencia intrafamiliar, la otra pandemia. Y quiero explicarles un poquito cuáles son estas siglas, perdóname, aquí abajo, la Asociación Afecto en contra del maltrato infantil, los logos. Este loguito es un logo que me dio un amigo, que es un logo relacionado con las víctimas. Esto representa a las víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. Me lo regaló él, es un diseñador.
y tiene algunas hojas caídas, pero está de pie aún. Está todavía de pie, entonces me parece muy importante y además fue un regalo muy bonito en representación de las víctimas. Esta última figurita que ven acá es Trato Teatro. Trato Teatro es mi grupo de teatro que únicamente trabaja iniciativas en contra de las violencias, o más bien nuestro grupo. Fue una iniciativa creada con unas amigas, una psicóloga del CTI, una trabajadora social, también hay docentes, bueno, comunicadoras y mi hija que es psicóloga clínica con especialidad en trastornos del comportamiento. Bueno, sigamos. ¿Cómo siento yo a las víctimas? Yo siento a las víctimas con un aislamiento social. Y esto quiere decir que una víctima que denuncie debe tener apoyo de todo su entorno, porque salir de la violencia en soledad es prácticamente imposible. Y cuando les hablo del apoyo, el apoyo es en el contexto de la familia, pero sobre todo en el contexto social. Si ustedes se han dado cuenta, cuando se habla de un caso de violencia intrafamiliar, se hace referencia a varios comentarios, sobre todo en las redes sociales. Ese es un ejercicio que he venido haciendo durante los últimos meses, quizás años, en qué comentarios colocan en las redes en relación con un caso de violencia intrafamiliar o de abuso sexual infantil. Y por lo general siento a la víctima algunas veces apoyada y otras veces supremamente desamparada, incluso culpabilizada. El aislamiento social tiene que ver con que nosotros pensamos que la violencia no nos toca si no golpean a un miembro de nuestra familia, que la violencia no nos toca si no le pasa a alguien cercano. Y resulta que esta violencia que nosotros estamos viviendo socialmente nos toca a todos, desde muchas perspectivas. Desde el costo que tiene en lo que representa la pérdida de vidas humanas, en el costo que tiene lo que representa la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil, en el costo que tiene el reeducar a la sociedad para que no legitime la violencia, para que no se mofe de esos actos de violencia intrafamiliar, para que no ridiculice a los hombres que denuncian violencia intrafamiliar, para que no culpabilicen a las mujeres que viven violencia intrafamiliar. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Y yo quiero hacer como una especie de analogía con, con el COVID. Entonces, ¿en qué entramos? En un aislamiento donde básicamente la víctima está encerrada entre cuatro paredes con su agresor, con su victimario. ¿Por qué digo esto? En la mayoría de los casos, las víctimas de violencia intrafamiliar, obviamente el agresor se encuentra dentro del contexto de la familia, igualmente en el tema de abuso sexual infantil. Estamos hablando de un aislamiento social. Estamos hablando de un aislamiento del Estado y su justicia. Y yo quiero ser hoy muy sincera con ustedes. Es un regalo que les voy a dar desde mi mirada. ¿Por qué? Porque primero tengo las fibras supremamente sensibles respecto a lo que ha pasado con los niños. Es infame lo que está sucediendo en nuestro país, no solo desde la mirada de los agresores y de los victimarios, de los enfermos que se meten con la inocencia de un niño, sino cómo estamos tocando los temas desde afuera, cómo estamos culpabilizando a la víctima de lo que está sufriendo. Y eso lo podemos ver claramente con el caso de la niña en Vera, agredida por los soldados del Ejército Nacional. Para mí ya dejaron de ser soldados, para mí son delincuentes. Pero básicamente estamos hablando de que se la culpabiliza, de que algunos medios de comunicación, algunos periodistas en particular, dicen que ella sufrió esa problemática porque era amiga de alguno de los soldados, que ella no es víctima porque la familia consentía a cambio de dinero, todo eso se publicó, y otro tipo de juicios y apreciaciones que no dan cuenta de que era una niña, una niña. Y cuando hablamos de una niña, no importa si ella accede, ni siquiera importa si ella da consentimiento, porque para nuestra legislación los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho en disputa. Entonces, se evidencia por lo general que una prevalencia de los derechos de los victimarios. Esto quiere decir que apenas sucede, apenas se notifica, apenas se publica una noticia de esta naturaleza, lo que pasa es que comenzamos, la sociedad comienza a justificar al victimario y a culpabilizar a la víctima. Y cuando se trata de los niños, eso es, primero,
muy torpe, o sea, da cuenta de la ignorancia crasa de las leyes, tratados internacionales que defienden los derechos del niño sobre cualquier otro derecho en disputa, y las víctimas, las niñas, son cuestionadas, es decir, comienza a indagarse sobre sus costumbres, sobre su salud mental, sobre la vestimenta, y qué pasa con el agresor, qué sucede con el agresor. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es seguimos pisoteando los derechos de los niños, y se los digo desde mi sentir, llevo trabajando muchos años en esto, desde 2003. Estoy representando a las víctimas en el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual Infantil, y desde mi sentir no han cambiado mucho las cosas. Y siento que esta situación de pandemia, de contingencia, de lo que sea, nos ha, de alguna forma, o los ha puesto en mayor riesgo del que ya estaban. Aparte de eso, hay un tema relacionado con cómo estamos dimensionando el ser humano niño. ¿Qué estamos haciendo con ese niño? ¿Cómo lo estamos calificando? ¿Como parte del patrimonio familiar, como el futuro del país? No, ellos no son el futuro, ellos son el presente. Ellos ya comenzaron a vivir, ellos no son ciudadanos potenciales. Entonces, básicamente creo que estamos en deuda con nuestros niños. El aislamiento de género. La violencia contra las mujeres no es solamente un tema de mujeres, es un tema que tiene que ver con hombres y mujeres. Además, el tema de violencia en contra de los hombres ha venido en un aumento considerable, porque estamos de alguna manera entendiendo que los derechos de las mujeres deben igualarse a los derechos de los hombres en términos de fuerza. Y resulta que no es así. Resulta que no podemos asumir las conductas que tanto condenamos nosotras como mujeres. Obviamente ahí tocaría analizar el tema de legítima defensa, pero la mayoría de los casos que he acompañado últimamente, los hombres no han sido agresivos, sino que las mujeres han comenzado a hacer valer sus derechos agrediendo a los hombres o a su pareja. Entonces, este es un tema que incumbe a todos, no solamente a las mujeres. Obviamente en todos los eventos a los que yo asisto he visto pues mayoría mujeres. Aislamiento en la realidad. Y en esto quiero hablarles muchísimo, con mucha cercanía del tema. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres, y lo digo desde mi sentir, desde las experiencias personales, no aceptamos que estamos en una situación de violencia. O la legitimamos, o la escondemos, o nos avergüenza. Y guardamos silencio. Resulta que ese guardar silencio puede significarnos la muerte. Y también se los digo por experiencia propia. No podemos desconocer o ignorar la gravedad de la problemática, porque eso no disminuye ni elimina su ocurrencia. Es importante levantar la mano, buscar apoyo, buscar ayuda. Es importante buscar entre nuestros contextos una red de protección, la persona en la que más confías, tu mamá, tu abuelita, tu prima, no sé, un contexto que pueda servir de protección para ti. Esto quiere decir que en cualquier momento que tú quieras ir, tú tengas a dónde llegar. Eso es supremamente importante, porque la violencia va en términos de progresión. El que es violento siendo de novio, mujeres hermosas y hombres, si me están escuchando, las personas que son violentas en el noviazgo no cambian con el matrimonio, salvo que acepten que tienen un problema de manejo de la ira y busquen ayuda y atención terapéutica profesional, lo cual casi nunca ocurre. Entonces, Victoria, pensar que nosotros... Dime. Justo frente a lo que estás diciendo, Sí. nos comentan que si habría de pronto como unas señales con las cuales podamos identificar que se empieza a presentar este caso de violencia intrafamiliar. O sea, no el hecho de llegar al golpe sea la señal, por decirlo así, sino qué señales previas podemos identificar para prevenir, justamente. Ok, mira, hay varias señales y por eso les digo que no comienza por lo general la violencia en el matrimonio, comienza desde el noviazgo.
Una de las señales es comenzar a controlar aspectos importantes de tu vida. ¿Qué aspectos? A revisar tu teléfono. Es absolutamente intrusivo. Quien me esté oyendo ya sé eso, eso quiero decirles que es intrusivo. Es meterte con la intimidad del otro, ¿sí? Eso no se hace. Entonces, esculcar el celular, revisar los bolsillos, controlar los horarios, y estoy hablando incluso desde el noviazgo. Controlar los horarios es a dónde vas, con quién vas, a qué horas llamarte en exceso durante tu reunión o tu cita médica o tu misa incluso, no sé. El otro tema, controlar tu forma de vestir. Miren, en serio, una persona que esté contigo en una relación afectiva debe sumarte. Si te resta en paz, si te resta en armonía, si te resta en tranquilidad, si te resta en salud e incluso si te resta en dinero, esa relación tiene que revisarse y tienen que mirar ustedes, señores o señoras, si es oportuno terminar y sufrir una sola vez y no sufrir toda la vida. Se los digo desde mi corazón, por favor, escúchenme. Otro tema tiene que ver con cosas que también la gente toma como triviales, pero que dicen mucho de una persona. El hecho de que te cuelguen el teléfono, que te dejen plantado, que te griten, así no te toquen. Es un tema que es muy diciente en relación con el afán de control del otro. Tienden a hombres y mujeres, estoy hablando acá no estoy haciendo distinción de sexo. Estoy hablando de, además de las otras orientaciones sexuales. Estoy hablando también de que tienden a aislar a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan a separarlo de la familia. Ya no le gusta ir a reuniones familiares, no le gusta que tú vayas donde tus amigos ya, y tienden incluso a aislarse. Es decir, que comienzan a convertir su espacio del hogar casi en el único lugar a donde se reúnen, ¿sí? El tema de aislar es algo que hace con mucha frecuencia el agresor. ¿Por qué? Porque el aislar te permite a ti romper tu red de protección. Romper tu red de protección significa que quedas más vulnerable, es decir, que la persona, mujer, hombre, o cualquier otra orientación que tienda a aislarte, lo que quiere es tenerte más en control para ejercer los actos de violencia verbal, psicológica, sexual o física con mayor tranquilidad, con mayor libertad. Entonces, obviamente, si una persona va a visitar a la mamá todos los fines de semana, pues es muy difícil que el agresor o la agresora actúe, ¿sí? Entonces, lo que comienzan es a reducir esos espacios para poder ejercer el control. Tienes que decir no a tiempo, por favor. Una relación de noviazgo asfixiante, enfermiza, controladora, no da lugar a nada bueno, se los garantizo. No Victoria, sé si de otra pregunta que tengan por ahí, hermosa, no sé. sí, frente a esto, pero encaminado hacia la violencia con los niños, con los hijos. Ok. Eso quiere decir, me están hablando de una persona que esté buscando pareja, o sea, que no sea el papá de los hijos, o me están hablando de los papás. No, los Vamos a hijos. hablar de los dos. Sí, sí, mejor. Listo, preciosa. Entonces, sí, María Victoria Zambrano. Yo me separé hace muchos años y resulta que comienzo a salir con eh, una persona que se convierte en mi pareja o en mi compañera permanente. Vamos a ponerlo así desde ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando se trata de los niños? Si una persona es violenta contigo, si una persona es agresiva contigo, lo va a hacer con tus hijos, lo va a hacer con tus hijos, no importa que no los toque. Y mira,
Muchas veces, y lo he oído tanto de víctimas como de funcionarios, dicen, no, mira, a mis hijos no, él se porta mal conmigo, pero a mis hijos los adora. Escúchenme, el que las maltrate o los maltrate a ustedes significa que maltrata a sus hijos así no les toquen un pelo. Eso quiere decir que estamos aceptando la condición de víctimas, ¿sí? De los hijos o hijas de una persona que está siendo víctima de agresión. Más profundo aún, mira, quiero que no crean que soy pesimista o que soy cruda frente al tema. No, varias noticias hemos escuchado de parejas que utilizan a los hijos como como un arma de guerra. Incluso han muerto niños a manos de la persona que se quiso vengar de la pareja. ¿Sí? O sea, quiero que me entiendan que no es un tema que debemos tomar a la ligera, es un tema que debemos tomar muy a pecho. Ahora, cuando no se trata de esto, sino se trata de abuso sexual infantil, quiero manifestarles que una persona debe ser muy analizada, debemos tener mucho cuidado de no dejar precipitadamente a nuestros hijos solos con una persona que apenas conocemos, ¿sí? De hecho, también hemos visto noticias cruentas de padrastros que han asesinado a sus hijastros, y estoy hablando estrictamente del niño Isaías Lugo, por quien también llevo este color negro, que fue asesinado a manos de su padrastro y de su mamá. Entonces tenemos que comenzar a hacer como una especie de radar de las señales, no por querer pareja o por estar acompañada, sacrifiquen la tranquilidad o la salud de sus hijos. Y los niños son súper expresivos cuando una persona, la pareja de la mamá, no les gusta. A veces son celos, pero también tenemos que analizar cuáles son las expresiones respecto a eso que está experimentando los niños, cómo se sienten. Por favor, no dejar dormir a los niños con personas que ustedes no conocen. No obligarlos a besar o a sentarse en las piernas de nadie. No obligarlos a jugar juegos de adultos. O sea, en eso tenemos que tener un radar súper presto a analizar lo que está sucediendo. Aislamiento de la salud mental. Mira, si tú me estás oyendo y eres víctima de violencia intrafamiliar o conoces a alguien que es víctima de violencia intrafamiliar, lo más importante, una de las cosas más importantes es la atención en salud mental. ¿Por qué? Mira, porque los mismos funcionarios desconocen lo que es un ciclo de la violencia. Yo quiero ponerles este tema en un ejemplo, ¿vale? Eh, El ciclo de la violencia se desarrolla así. Yo estoy con mi pareja y se lo voy a hablarles desde la mirada de una experiencia mía real. Estoy con mi pareja, esa pareja tiene unos niños que están jugando están metiendo unas pinzas en un aparato eléctrico o electrónico, y yo le digo a él que por favor tenga mucho cuidado porque los niños pueden electrocutarse, incluso ni siquiera era porque por el aparato, sino por la salud de los chicos, él se molestó muchísimo, muchísimo y me dio un codazo. Yo estaba sentada con él, me dio un codazo en la cara. Eso fue lo que pasó. Obviamente el codazo con la fuerza de un hombre lo que hace es que obviamente me rompió la nariz. Al romperme la nariz y verme yo con sangre, salí corriendo donde una amiga a refugiarme. Mi hija estaba con el papá, yo estaba era en ese momento con la pareja que tenía, me había separado muchos años antes. Y este señor me vio con la nariz llena de sangre, pues yo me fui rapidísimo, me fui donde mi amiga y comenzó a llamarme, a buscarme, arrepentido, a llorar, llamó a mis amigas, bueno, etcétera, etcétera. Y llegó un tamaño, unas flores de igual del tamaño al morado que me causó en la cara, ¿sí? Cuando llegué a la casa, porque tenía que volver por ropa, tenía que volver para mirar qué hacía, yo en ese tiempo estaba muy enferma de la cabeza en relación con el síndrome de una mujer maltratada, y resultó que este señor se arrodilló, pidió perdón, me envió flores, me regaló perfume y lloró como una Magdalena y yo le creí.
Le creí y volví a esa relación. Cuando volví a esa relación, pues obviamente el siguiente episodio fue mucho más grave y bueno, decidí, gracias a la atención terapéutica que estaba recibiendo, que debía terminar con esa relación. Ese es el ciclo de violencia. Entonces se repite cada vez que existe un acto violento, acto de arrepentimiento, ¿no? Un acto de reivindicación, entonces la serenata, las flores, el perdón, la arrodillada, la plática con la mamá, con la suegra, todo eso. Y por último llega la reconciliación, una especie de pequeña luna de miel que solamente es el preámbulo de algo peor. ¿Alguna pregunta al respecto, preciosa? Necesito que participen. No, por el momento no hay preguntas. Ok, necesito que sean muy sinceros. Este espacio es para ser sinceros, ¿vale? Listo. Entonces, cuando no conocen el ciclo de violencia es cuando salen los juzgamientos. A ella les gusta que la casquen, masoquista, pendeja, una bola, ojalá le vuelva a cascar y todo esto que se dice cuando no se conoce lo que pasa en el cerebro de una persona maltratada, y es que el victimario, que es excelente manipulador, lo que hace es hacer sentir a la víctima culpable de las palizas. Entonces, claro, tú te demoraste, miras que tú regañaste a mis hijos, miras que no tenía la comida, mira la falda que te pusiste y una cantidad de excusas que de ninguna manera justifican la violencia. La atención en salud mental es lo más importante. Entonces tú, si estás siendo víctima de violencia intrafamiliar, por favor, busca ayuda terapéutica. Claro está, nuestro sistema de salud es muy deficiente en ese aspecto, pero los consultorios de las universidades, la Cornell Lorenz, la Católica, pueden apoyarte en muchas cosas. El consultorio, la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género del Rosario, digamos que es buscar ayuda para no quedarte solo frente a la problemática o sola. Aislamiento de la academia. Yo Antes siento de, que, antes dime, de continuar, me parece que sí, estos contactos para pedir esta ayuda psicológica o de salud mental son muy importantes. Entonces, si los puedes repetir y mira, los consultorios, las facultades de psicología, tanto de la Conrad Lores como de la Católica, de varias universidades, atienden a las personas con un costo incluso irrisorio, no recuerdo, pero ponle tú que sean, no sé, 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿sí? Y eso lo que te permite es atender en salud mental. No solamente es eso, busquemos, miren, voy a ser muy sincera, no utilicemos el celular solamente para chatear y para estar en Facebook. Busquemos en Internet esas universidades. La Conrad Lores presta un servicio muy bueno, lo mismo la Universidad del Rosario con su clínica de violencia intrafamiliar y de género. Universidad del Rosario, clínica BIG, ¿sí? sí, Ahorita en no este sé tema, si acá también tiene cabida la línea 155 a nivel nacional, que también 155, ah, 122, 144, llamen a donde sea. Lo único que quiero es que no se queden solos. Busquen un contacto en particular. Ahora, miren, hay unos temas relacionados con cómo me cuido yo y cómo me protejo frente a mi afán de huir en caso de algún episodio o algo que yo presiento. Primero, a veces no hacemos caso como al sexto sentido, ¿no? Como a los presentimientos. Y Dios mío, a veces son más certeros. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho algunas víctimas y qué recomiendan incluso algunos protocolos en varias partes del mundo? Tener una maleta lista, un maletincito listo con una muda tuya de los chicos, tener los papeles de los niños y tus documentos en un solo lugar, guardar un billetico para taxis, para lo que se pueda ofrecer. Tener un número en el celular al que puedas llamar, a un favorito que puedas llamar y que puedas pedir auxilio.
Si no puedes llamar, lo que puedes hacer es inventarte un código con una persona que quieras. Puede ser un código de una receta, de, no sé, un refrán, un juego, un programa de televisión, el que tú quieras, pero la idea es que tú estés listo para ese tipo de cosas lista. Nunca, y miren, esto ya lo estoy hablando desde la mirada de ya cuando está acaeciendo todo, se está potencializando el riesgo. Nunca en una pelea se metan a la cocina, jamás se metan a la cocina, ¿sí? La cocina es el sitio donde gran parte de nuestras mujeres han muerto por cuenta de la violencia, ¿sí? No se metan a la cocina. Traten de hacer alguna clave con los vecinos, es decir, enseñarle a los niños algún tema de prender y apagar luces, etcétera, etcétera. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Y Muy bien. frente a lo que estás diciendo, hay como un comentario un poco desesperanzador, y es de Dime. alguien que dice que no es el único caso en que se ha denunciado y no ha pasado nada, ¿no? Y que no es el único caso en que ha muerto alguna mujer o algún miembro de alguna familia luego de haber hecho varias denuncias De precisamente acuerdo. por eso. Entonces, esas líneas de autoprotección que podrías recomendar adicional a lo que estás mencionando, pues porque, digamos, no hay confianza de pronto en las autoridades. Claro que sí, entonces esas líneas de autoprotección, porque miren, no puede depender. El tema es que no puede depender nuestra seguridad de las instituciones, porque como hemos visto, no solamente la persona que está opinando es hombre o mujer. Mujer, Ok, la persona o la chica que está opinando tiene toda la razón. Por eso estamos mirando que tu atención primera sea en ti, para poder salir de ahí. Porque es que no podemos denunciar y quedarnos en el contexto de peligro. Por eso estoy dando estos tips para que tengamos en cuenta que es que las instituciones primero son paquidérmicas, ¿no? Entonces reaccionan a una velocidad. Segundo, adivina quién es el mayor protector, tú mismo. Obviamente hay unos casos en los que han acudido, digamos, oportunamente, pero no son la minoría. Esos casos son la minoría y tú tienes toda la razón. Por eso tenemos que hacer uso de todos los métodos legítimos para sobrevivir. Por eso te estoy diciendo todo esto de la maleta, de mirar a dónde puedes irte por lo menos por unos días, de dejar de cuidar una imagen, porque muchas de las mujeres que han aguantado esas situaciones de violencia han pensado mucho en el dolor que le pueden causar a la familia, a la mamá. Yo lo hice, yo guardé mucho una relación por aparentar, ¿sí? Y por eso es que yo también hablo en este caso del aislamiento de la academia, a ver qué clase de profesionales estamos formando, cómo estamos hablándoles a él de un contexto en el que estamos viviendo de violencia que es innegable. Las noticias que han ocurrido son cruentas, son espantosas, pero también tenemos que tener una mirada esperanzadora, no podemos quedarnos ahí, tenemos que convertirnos en protectores los unos de los otros. Pero para que tú puedas salir del ciclo de la violencia, para que tú puedas estar libre de violencias, tienes que pensar primero en ti y tienes que atenderte a ti mentalmente y tienes que dejar de legitimar la violencia que porque mi niño necesita una familia. ¿Cuál mi niño necesita una familia? Tu niño no necesita ese tipo de familia, tu niño necesita estar en paz, estar tranquilo, no tener miedo, no tener pánico, no estar zozobrando, que es exactamente lo que sentí yo de niña con cada experiencia que viví de violencia intrafamiliar. Aislamiento de las consecuencias. Tiene muchas consecuencias a todo nivel la violencia. No se trata solamente de lo que muestran en las noticias, se trata también de lo que pasa después de lo que muestran en las noticias. Se trata de que se encerró un agresor y la víctima quedó con lo que vivió y necesita atención en salud mental y muchas otras herramientas para sobrevivir después de lo que le pasó. El tema no termina cuando el agresor queda en la cárcel.
Eso es algo de lo cual tenemos que estar, pero seguros. No termina, ni es la solución. El que el agresor esté en la cárcel no es una solución. ¿Saben por qué? Porque es que este no es un tema jurídico. Este es un tema de salud mental, este es un tema social, este es un tema sociocultural, este es un tema sociológico. Es un tema donde todavía hay machismo, donde somos cavernícolas, donde aguantamos que una mujer sea golpeada por un hombre y donde nos burlamos de un hombre que es golpeado por una mujer. Y tenemos que cambiar esa visión del tema. Tenemos que decir no más violencia. Porque además es un tema multicausal, tenemos que atacar todas las causas. Nuestro sistema de salud es paupérrimo y tenemos que ser sinceros, tiene muchas debilidades. Que una mujer reciba atención en salud mental cada 3 meses, cada 4 meses, o un niño víctima de violencia sexual cada 3 o 4 meses, cuando las consultas duran 25 minutos y el niño invierte 15 minutos en hacer empatía, es ridículo. Por eso tenemos que buscar otras formas, mirar, como les dije, ir a la academia, mirar si en las universidades los estudiantes de último semestre de psicología nos pueden ayudar con el apoyo de su monitor. Mirar sitios como la Casa de la Igualdad, la Casa de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, ¿sí? Sisma Mujer, todas estas instituciones que te pueden apoyar en un momento determinado. Lo que no podemos es desesperanzarnos, porque es que si perdemos la esperanza estamos muertos. Y por eso estoy yo acá en este espacio y por eso ustedes se reúnen en estos espacios, porque tenemos que ayudarnos entre nosotros, ¿sí? Y tenemos que, digamos que de alguna manera contar y permanecer con la fe en las instituciones, aunque muchas veces nos han defraudado. De eso se trata, de no rendirnos, no podemos rendirnos. Miren, yo estuve la semana pasada, además de la muerte de mi amiga, estuve muy triste con las muertes de estos niños, porque no solamente fue Salomé Isaías, fue el anterior, el papá que mató a su esposa y a la niña de 4 años, ¿sí? Y antes de eso, el esposo de una tía que asesinó a su sobrina política, la violó y la asesinó y la botó en la selva. O sea, tenemos miles de casos, pero no nos podemos dar por vencidos. Lo que tenemos que hacer es que hacer como unas redes de protección entre nosotros y mirar cómo nos movemos. Utilicemos las redes para algo bueno, caramba, en serio. Listo, quieren reírse, listo, publiquen un meme, pero por lo menos comencemos a mirar cómo contribuimos a que ciertas personas paguen las consecuencias de lo que hacen. Y las redes tienen un poder infinito. Porque yo he hecho seguimiento a algunos videos de algunos de los agresores de niños que han aparecido en las redes, han sido capturados por cuenta de haber montado su video enfermo y asqueroso en una red. Entonces tenemos que movernos, no perdamos las esperanzas. ¿Mm? Aislamiento de la ética. Esto tiene mucho que ver con lo que decía la persona ahorita. La ética profesional, la ética del derecho, la ética que debe acompañar todas tus actuaciones. No es posible que un periodista hable de la dignidad de una niña y que la rebaje y siga tan campante. No es de recibo que en un programa se hable de la explotación sexual de las niñas guayú y que eso cause gracia. Eso da asco, ¿sí? No es de recibo que un juez se venda, ni que un comisario de familia por el número de casos desatienda o saque a la carrera una medida de protección que no da cuenta del peligro de la víctima. Se trata de cómo nosotros estamos trabajando, si estamos trabajando por plata o por algo, o estamos trabajando por alguien. Claro es que debemos ganar con nuestro salario, claro está. Pero también le debemos al mundo, los que tenemos la oportunidad de hacerlo, el trabajar por alguien, el entregar algo de ti a alguien. Todo el tapabocas, mire. ¿Por qué igual es la violencia intrafamiliar con el uso del tapabocas? Porque eso hacemos con las víctimas. Calla, te lo buscaste, calla, no tienes a dónde ir, calla, nadie te va a creer, calla, dependes de él, calla por tus hijos. Ese es el uso de tapabocas. Una especie de silenciamiento
de las víctimas. Y ni qué decir cuando se trata de hombres. La burla, la ridiculización. Hombre, ellos también sufren con el maltrato intrafamiliar. Y tengo casos muy cercanos donde han llegado masacrados, con rasguños, les han tirado la plancha, de todo. Ahora si el tipo o la mujer fueron infieles, sepárense a la... Pero no se masacren, ni mucho menos delante de los niños, que los niños aprenden de lo que ven, de lo que hacen. Los niños no aprenden de lo que decimos, ojalá. Los niños no se comen a cuento la carreta que nosotros les damos día a día. Los niños nos ven y los niños van a ser tan reactivos como nosotros somos, tan groseros como nosotros somos, o tan nobles y tan apacibles y tan armoniosos como nos sientan. No le digas a tu hijo que no pelee en el colegio si te cascas con tu pareja en la casa. Absolutamente incongruente. No se puede. ¿Sí? Ahora, lavarse las manos, eso es lo otro que es igualito al COVID. Un peloteo institucional, como decía nuestra amiga, desconocer la corresponsabilidad. Acá no, la violencia intrafamiliar no es solo culpa del Estado, me muero de la pena con ustedes. Nosotros como familia tenemos una responsabilidad enorme en enseñar a nuestros niños a la solución pacífica de conflictos, a no gritar, a no manotear. Con todo respeto, yo no legitimo el castigo físico. Yo tengo una hija que está casada, casi recién casada, profesional, excelente mujer, me siento muy orgullosa de ella y yo no le pegué sino una vez en la vida y no se imaginan cómo me dolió. Me dolió más a mí que a ella. Ahora, no castigar no es igual a no imponer límites o no establecer límites. Y lo digo también porque cuando una persona adulta castiga a un niño, sobre todo tratándose de chiquitos, ¿sí? Lo que sucede es que nuestra fuerza es mucho mayor a la del niño. Y ahora ustedes no se imaginan cómo se multiplica la fuerza cuando estamos con ira. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando están con rabia, sí pueden abrir un frasco que nunca podían abrir? O pueden abrir o pueden cerrar o pueden torcer algo que nunca pensaron que tenían la fortaleza de torcer. Pues eso le puede pasar al cuerpo de un niño. Y ni decir tratándose de un bebé zarandeado, puede uno hasta desnucar a un bebé con un sacudón por la debilidad de sus huesos y de su carnecita, de sus músculos. Lavarse las manos es echarle la culpa a la víctima, desestimular la denuncia, minimizar los hechos, tranquila señora, eso fue solamente una paliza, eso no es grave, bueno, solamente fue un puño, solamente. ¿Mm? Que la próxima pandemia sea respeto por los derechos humanos. Los derechos humanos están inscritos en los corazones, mucho antes de la ley. Por eso les digo, el tema no es jurídico solamente o institucional. Claro que es muy importante. Pero si nosotros como adultos, nosotros protegemos a nuestros niños, los propios y los ajenos, si estamos pendientes de lo que sienten, no de las tareas únicamente o de que no ensucien una pared, sino de cómo se sienten en la vida, cómo se sienten frente a sus compañeros de colegio. Ahora pues están en un contexto únicamente de familia. Y ahí tenemos que ser comprensivos, porque si a nosotros los adultos nos ha dado duro, pues no me imagino a los niños. ¿Mm? Estos son mis dos libros. La violencia de puertas para adentro y Te cuento un cuento para que no comas cuento. Estos los pueden conseguir en el link de Calista Editores. En Busca Libre, en Amazon. Son libros muy fáciles de leer. El de Te cuento un cuento para que no comas cuento yo me siento muy muy orgullosa de ese libro, porque es un libro escrito con la mirada de la niña que vivió violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia de género. ¿Mm? Y quiero mirarte a ti y decirte, mira, estamos pasando todos por una situación difícil, unos más difíciles que otros. A veces dicen, vamos todos en el mismo barco. No, no vamos todos en el mismo barco. Unos van en buque, otros en chalupa, otros en lancha,
otros agarrados a un tronco. No estamos en la misma situación todos. Pero tenemos una responsabilidad frente a los niños. Y por supuesto que la culpa de algo que le pase a un niño es del agresor. Pero sabes que nosotros los adultos tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque los victimarios están al acecho. Es triste decir esto, pero los victimarios están al acecho. A veces nosotros somos muy tranquilos, mandamos a los niños pequeños a la tienda, sobre todo en lo rural. Nos hemos confiado mucho cuando vamos a la finca, por ahí no hay nadie, los niños Justo van a que caminar solos. hablas de los victimarios, Sí, hay una pregunta y es cómo identificar posiblemente victimarios que estén dentro de nuestro círculo familiar, porque muchos de los casos evidencian que son tíos, primos, ok, padrastros. sí. Entonces, ¿qué señales o cómo lograr identificar estos victimarios? Mira, obviamente sin querer satanizar el tema, los victimarios dentro de la familia, los que están detrás de la inocencia de un niño, lo que busca es espacios para estar a solas con él. Se ofrecen mucho para cuidadores, ¿sí? Los juegos de manos, el hacer cosquillas, el estar jugando a los novios o a los esposos, el querer que los niños vayan a acampar solamente con él, el tratar de buscar oportunidades para estar a solas con los niños tiene que verse con mucho cuidado. No se trata ahora de que entonces todos los que quieran, los miembros de la familia que quieran cuidar de niños son agresores. No, pero eso tiene también una medida, es que un adulto no tiene por qué estar con los niños a toda hora y todos los días, salvo que tú lo hayas contratado a una niñera para cuidar a un niño. Pero lo más importante, escúchenme bien, lo más importante es sostener un diálogo de confianza, una conversación de confianza con los niños, ¿sí? Y es que yo por lo menos en lo personal les digo, yo odiaba ir a un sitio donde a mí me habían hecho cosas o cosas que no, que odié. Y cada vez que decían, vamos para esa finca, yo soltaba a llorar a gritos. Es que yo no, yo lo recuerdo todavía. Alaridos daba. Dejemos de obligar a los niños a besar a alguien a quien no quieren besar o estar con alguien con quien no quieren estar. Pregúntenles, no les den correa, pregúntenles. Amor, ¿tú por qué no quieres ir, no sé, con tu abuelito? O porque no me gusta, o porque me da comida fea. Ellos mismos les darán una explicación, pero si no les preguntas, ¿cómo vas a hacer para adivinar? Ahora, cuando a los niños les está pasando algo, ellos hablan con su cuerpo si no pueden hablar con su boca. Ellos se vuelven, de pronto les da ira o les da episodios de llanto, les da episodios de rabia, no quieren ir a determinado sitio con cierta persona, se vuelven a orinar en la cama, se vuelven a hacer popó en los pantalones, ¿sí? Comen mucho o no comen nada. Abramos los radares, amores. Y frente a Hablamos los esto, radares. Uh-huh. ¿consideras que el uso de cámaras dentro de la casa es pertinente, pues digamos, ya que mencionas el tema de niñeras, porque pues también desde ahí se ha visto mucho abuso, o esto ya sería un poco extremista y violación también a la privacidad? Qué violación a la privacidad. No, no saben por qué. Porque debemos utilizar todos los medios para proteger a nuestros niños, así como los victimarios utilizan todos los medios para acercarse a ellos. Lo de las cámaras me parece espectacular porque además así han detectado a muchos cuidadores que son victimarios, no solamente con los niños, sino personas de la tercera edad y gente con discapacidad. Las cámaras me parecen un buen elemento y yo lo he visto utilizar por parte de mis compañeros y me parece que es algo que les da tranquilidad. Inclusive algunos jardines infantiles, pues de los más, de los que tienen mayores capacidades, ellos tienen cámaras y los papás pueden acceder a mirar a sus bebés, sobre todo cuando están muy pequeñitos, a través de los celulares. ¿Qué están haciendo en el jardín?
Venga, si la tecnología la utilizan ellos para hacer el mal, nosotros utilicémoslas para hacer el bien, ¿sí? Y no es ninguna violación de la intimidad porque son tus niños. Tus Igual lo niños. hablamos en una conferencia pasada y es esos controles parentales también en redes sociales, ¿no? Son menores de edad. Controles parentales en las redes sociales, control parental en los televisores. Señores, hay algunos canales, no me acuerdo qué canal en específico, igual pues no puedo hacer mención directa a él, pero no sé, estaban dando, por decirles algo, Cenicienta. Y al momento estaban dando una película explícitamente sexual. O sea, tenemos que mirar qué contenidos están viendo nuestros niños. Se enojan, que se enojen. ¿Qué hacemos? Ahora toca hacerlo desde la perspectiva de un pensamiento lógico. O sea, es que tú tienes que decirle por qué lo estás haciendo. Primero porque lo estás protegiendo. Ahora, no nos pasemos al otro lado, no nos pasemos digamos, como a la, ¿cómo se llama eso? A ser espía. No, pero sí de vez en cuando miremos con quién hablan. Miremos si se demoran mucho, si se encierran, vuelvan a entrar, peguen un golpecito si están pegados de los celulares o del computador. Miren, en el computador hay unos guardianes de contenidos y también existe, miren el historial de consultas. En el historial se ve dónde se ha metido el niño. ¿Mm? Sobre Okay. todo el tema de redes sociales ahorita que estamos en aislamiento, por favor. Un niño no tiene por qué estar pegado a un celular todo el día. Es que nosotros los adultos tenemos que también hacernos un poquito más responsables. Pero uno mismo, yo he visto a mis amigos que el niño está llorando, le pasan el celular. O un pelado está mamón de un adolescente que esa es su esencia a veces, que está de RBD, ¿sí? Y nosotros llegamos y le devolvemos el celular. Volvamos volvamos a leer, volvamos a charlar con ellos, sobre todo con los chiquitos, a leer cuentos. No tenemos que hacerlos pegar de un televisor y de un celular. Comencemos a compartir otra vez con ellos de tal manera que conectemos con ellos, que ellos mismos te digan, porque eso ha pasado cuando existen lazos de confianza. Ellos mismos dicen, un señor me está diciendo que mande unas fotos, así cogieron al último agresor sexual con una niña de 12 años. Le dijo al papá, ese señor, con ese pelado, porque se hizo pasar por un pelado con el que estoy hablando, me está pidiendo fotos desnuda. Entonces, protegámonos entre nosotros y levantemos la Una mano. pregunta más en relación a la vida de pareja y es esos consejos para poder disminuir la violencia psicológica en la pareja por parte del hombre, haciéndole entender pues que sí es violencia y que no es una broma. Ok, mira, nosotros a veces normalizamos las bromas, los chistes, por decirte algo, hay como decirle, no sé, gorda, por darte un ejemplo, decirle gorda, es muy propicio ir, oye, escúchenme bien, suave con la persona, duro con el acto. Voy a poner un ejemplo. Óyeme, es que te has engordado mucho, estás muy gorda, así no te ves tan bonita. Entonces decirle, oye, eso que tú me estás diciendo, no, ay, usted es un gamín y un ampón y un estúpido, no, porque estamos igualando el tema. Lo que podemos decirle, y hago una advertencia ahorita respecto a eso, es, eso que tú estás diciéndome me está lastimando. No me gusta que me lo digas, por favor. Yo sé que tú no lo haces con, no sé, tú lo haces con intención de hacer un chiste, pero a mí me hace sentir mal, me duele. Es diferente ir suave con el acto, ¿sí? Suave con la persona, duro con el acto, a comenzar a insultarse mutuamente. Ahora, ten en cuenta una cosa, si esa violencia psicológica y si esa violencia verbal es reiterativa, si eso te está haciendo sentir mal durante mucho tiempo, si tú sientes que esa persona te ha disminuido, te digo, hace mucho más daño que la violencia física. La persona que más hizo sufrir a mi mamá no le puso un dedo encima. Un dedo encima. La maltrató a punta de verbo.
y le hizo sentir la mujer más infeliz del planeta. Entonces revisemos si eso que nosotros queremos de alguna forma suavizar o legitimar es una violencia que ha sido reiterativa y que de pronto es importante que tú analices. A veces uno no puede analizar solo. A veces es importante que una persona te apoye en el análisis, en la revisión. Escríbelo tú o escríbelo tú. Lo puedes escribir en un papel las cosas que te ha dicho. Ese es un buen ejercicio. ¿Cuántas cosas bonitas me dice al día y cuántas cosas ofensivas me dice al día? Y ahí tú misma haces el balance, o tú mismo, porque es que los hombres no son, susceptibles de que les pueda ocurrir cosas iguales o peores. Bueno, Victoria, te agradezco mucho. Y ya para ir cerrando una pregunta, y es que, ¿crees que antes habían más casos y no los denunciaban, o ahora los están denunciando y las mujeres y las familias están perdiendo el miedo a denunciar? De acuerdo, sí creo que había muchos casos, creo que había muchísimos, incluyendo los de mi familia. Creo que había muchísimos y tenía que ver mucho con el, la ropa sucia se lava en casa, con ese temor reverencial que no era respeto, con la condena social, con los tabús, con la religión, con la religiosidad. Entonces, claro, las mujeres callaban más. Si tú comienzas a analizar el nivel de duración de las relaciones, claro, el nivel de duración de las relaciones ha disminuido en relación con las relaciones de nuestras abuelitas o de nuestros abuelos o de nuestras mamás o bisabuelas. Y tiene mucho que ver, no porque todas las parejas sean así, pero sí tiene mucho que ver que las mujeres estaban educadas para el matrimonio hasta que la muerte los separe, literalmente hablando. Es decir, que se escondían en su interior temas de violencia, de abuso sexual, de maltrato, de todas las formas. Ahora, ¿qué está pasando? Gracias a toda esta evolución de los medios de comunicación, de la tecnología, de que se habla más abiertamente de un tema, ¿sí? Una mujer está siendo más consciente de que es una víctima y por lo tanto está buscando ayuda. Si llaman los niños, imagínate, preciosas, llaman los niños y las niñas a las líneas. Desde los 7 años llaman llorando a pedir ayuda para ellos o para sus papás. Quiere decir que ellos también están tomando conciencia de que la violencia no es normal. A nuestras abuelitas, a nuestras mamás, bisabuelas les enseñaron que la violencia era parte de las relaciones afectivas y que el marido debía respetarse sobre todas las cosas, cueste lo que cueste, así les costara la vida. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora hay más campañas, hay programas de televisión, hay redes sociales que están hablando de que la violencia no se puede tolerar. Y entonces, si a mí me hubiera llegado esa información, yo hubiera estado un poco más alerta respecto a lo que estaba considerando como normal en mi adolescencia y en mi juventud. ¿Ves? Entonces, claro, antes callaban más. Ahora nosotras estamos callando, hablando más. Seguimos calladas muchas y muchos, sobre todo por presión social, pero creo que estamos avanzando hacia buscar apoyo. Y lamentablemente este apoyo no solamente debe ir con las instituciones, el apoyo debe ir con las personas de confianza de tu familia, el apoyo debe ir con esas fundaciones, asociaciones que trabajan por ti, con el corazón. De eso se trata, de que nos Bueno, apoyemos y de no guardar silencio. Bueno, Victoria, yo creo que ya podemos ir dando por finalizado este webinar, agradecer tu valiosa participación. Yo creo que acá hay unos argumentos claves y es no normalizar, no justificar, no simplificar las acciones y considerarnos nosotras o cualquier integrante de la familia como su primer protector. Entonces, seguir estas líneas de autoprotección que tanto nos mencionaste, esas redes de apoyo, esas claves y, por supuesto, denunciar. Entonces, Denunciar. Es muy importante. Y si ya fuiste víctima, no le dediques más tiempo al victimario. No pierdas tiempo en odiarlo. Preocúpate por ti, por tu vida, por lo que vales y por lo que no te han quitado ni te van a quitar jamás con una agresión física, verbal, psicológica o sexual.
Muchas gracias. Así es, Victoria. Muchísimas gracias por este espacio. También muchas gracias a Richie Producciones por tu presencia hoy acá en nuestro miércoles de webinar con la ACF y bueno, a todos nuestros asistentes a través del YouTube de Asociación Cultural Femenina y Richie Producciones y a través de Microsoft Teams. Bueno, entonces los invitamos a que visiten nuestra página web nuevamente, acfemenina.org.co y se vinculen con las distintas causas sociales que promovemos desde la Asociación Cultural Femenina. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todos. Gracias, Victoria. Feliz tarde. Que estés bien. Hasta luego.